Hola mis queridos hermanos, un gozo poder saludarles nuevamente. Espero que se encuentren bien, cada uno de ustedes, y gozando de las abundantes bendiciones del Señor. Iniciamos nuestra cuarta semana de clase del curso Historia Eclesiástica 2. Estoy muy gozoso de cómo el curso ha venido avanzando y aunque he tenido mucho trabajo, por cierto, hermanos, que se trata de un grupo bastante numeroso, de aproximadamente unos 50 estudiantes, pero para mí es un gozo poder servirles en esta función como facilitador de este curso tan importante. Bueno, esta semana vamos con el tema del gran avivamiento evangélico, otro tema también sumamente interesante, ¿no? Allí seguimos el desarrollo de este periodo de la historia de la Iglesia cristiana, este periodo tan importante, desarrollo de la historia de la Iglesia. Entonces nos ocupa, hermanos, este avivamiento, gran avivamiento evangélico. ¿Por qué se le llama evangélico? Porque fue un avivamiento de la predicación, donde la predicación del evangelio, donde el evangelismo, la ganancia de almas, tuvo un lugar central, un papel central. Juan Wesley fue un evangelista nato, ¿verdad?, que Dios usó con mucha efectividad. Solamente él fue quien aportó para este gran avivamiento como figura central, sino también su hermano Carlos Wesley, ¿verdad?, que fue un hombre, un siervo de Dios muy preparado académicamente, y que esa preparación y ese conocimiento que tenía de la teología lo plasmó en los himnos, ¿no?, en la gran cantidad de himnos que escribió y con los cuales se acompañaban los servicios, los cultos en este avivamiento. Lo que se dice que hizo Carlos Wesley fue que las tonadas, las músicas que eran populares, y que algunas de ellas se usaban hasta en las tabernas, ¿verdad?, él les puso letra con un contenido cristiano, contenido bíblico, contenido teológico, y el himno fue sumamente importante dentro de este avivamiento de santidad. Lamentablemente hoy en día se ha perdido ese interés y esa disposición para cantar los himnos wesleyanos, pero ojalá, hermanos, que podamos darle su lugar tan importante a la himnología cristiana dentro de la adoración. Si bien tenemos nuevas generaciones de creyentes, ¿no?, que aprecian otro tipo de música, pero también está la generación de aquellos que han sido educados, han crecido con los himnos, ¿verdad?, y nosotros pues apreciamos altamente la himnología cristiana por su contenido, hermanos, ¿verdad? Las letras de los himnos contienen teología, contienen doctrina y son muy diferentes de los cánticos llamados coros que hoy se usan, sin desestimarlo, los nuevos cánticos que se usan en la adoración en la iglesia, pero algunos de ellos están vacíos de contenido y algunos inclusive van en contra de la doctrina bíblica, dicen cosas que corresponden más bien a una inclinación teológica, ¿no?, de los nuevos movimientos, corrientes teológicas, pero que realmente no expresan lo que la Biblia enseña, lo que la doctrina cristiana enseña. Así que a veces estos nuevos cánticos más bien contribuyen a desviar
al creyente, al cristiano, de la verdadera doctrina bíblica. Hay que tener mucho cuidado y hay que filtrar lo que usamos en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias. Si bien, bueno, hermanos, estamos de acuerdo que debe usarse tanto la música actual, contemporánea, en el culto, y también debe usarse lo que llamamos la música litúrgica, ¿no? Dentro de lo cual entran también los himnos. Bueno, eso solamente para hacer una pequeña referencia a esto, me parece, hermano, muy, muy importante, porque tanto en la Reforma, con Lutero, como en el avivamiento wesleyano, con los hermanos Wesley, el himno ocupó un lugar principal. Les decía que el avivamiento wesleyano fue un avivamiento de la predicación. Ya estuvimos refiriendo la semana pasada cómo Juan Wesley, Cornel Whitefield fueron evangelistas que predicaron a las masas populares, se dedicaron a predicar a los pobres, ¿verdad? Y que predicaron mucho, ¿no? Por cierto, los materiales que ustedes tienen para la lectura de esta semana dicen que Juan Wesley predicó por lo menos un promedio de 500 sermones al año durante 50 años. Y allí nos dejó un legado muy importante de sus sermones que han sido recogidos por varios autores, ¿verdad? Y que nosotros los estudiamos, ¿verdad? Porque contienen tienen un contenido muy importante en cuanto a la doctrina cristiana, ¿no? También son ejemplos de una hermenéutica sana, profunda, ejemplos de exégesis y son también ejemplos de una buena homilética, ¿no? Que ya la homilética a veces no se usa en la predicación. Y en estos grandes hombres de Dios, que Dios los utilizó en gran manera en la predicación, vemos que ellos se apegaron al uso de estas herramientas tan útiles en el ministerio como son la hermenéutica y la homilética. Entonces tenemos allí un ejemplo también en Juan Wesley. Lo que quisiéramos destacar esta semana en el estudio del avivamiento wesleyano, hermanos, fue el impacto que este avivamiento tuvo en la sociedad, ¿no? Juan Wesley decía que no hay una santidad sino la santidad social. Es decir, no puede haber una verdadera santidad si uno no expresa de una manera práctica el amor de Dios al prójimo. Esa fue su modo de pensar y fue su filosofía de ministerio prácticamente de Juan Wesley. Y así él instruyó a sus predicadores laicos, así enseñó a los nuevos creyentes en cuanto a la importancia de la manifestación práctica del amor de Dios de unos hacia otros. Por eso él se ocupó mucho en ayudar a los pobres, en la obra de compasión, en restaurar a los que a causa del pecado habían perdido su esencia como seres humanos, habían sido como personas desfiguradas su calidad de persona, y el avivamiento wesleyano hizo un trabajo integral de restauración, hizo una misión integral. Y entonces Juan Wesley nos da un ejemplo en su vida. Se dice que durante los últimos años de su vida ganaba 47 libras esterlinas al año, y de allí él tomaba 20 libras, es decir, casi la mitad de su salario tomaba para hacer obra entre los pobres, hacer la obra social. Fue Juan Wesley el que tuvo filosofía o lema en su vida cuando dijo:
Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Ese fue su lema en cuanto a la mayordomía del dinero, y él lo cumplió. Inclusive dijo que si cuando él muriera le encontraran un chelín en su bolsillo, él no había vivido conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque él casi todo, hermano, lo que ganaba, ¿verdad? Él vivía muy modestamente, dice su biógrafo, su biografía dicen que él vivía muy modestamente, y eso con el propósito de poder invertir en el evangelismo, invertir en las personas necesitadas. Y eso realmente es algo que nos llama la atención, nos lleva a admiración y queda como un ejemplo para el trabajo de nosotros hoy en día. Bueno, nosotros sabemos que hoy en día el ministerio que se hace muchas veces es un ministerio interesado en los beneficios materiales que pueda producir. Tenemos esta corriente muy popular en la iglesia que se le ha llamado la teología de la prosperidad, ¿verdad? Sin ánimo a ofender a nadie y sin ánimo de entrar en controversia, pero se ha pensado, hermanos, que si una persona es pobre, está en pecado, o es una persona que no está viviendo conforme al propósito de Dios, o que no tiene fe, o que no ha experimentado realmente el poder de Dios. Pero nosotros sabemos que no es así, hermanos, sino que aún en medio de la necesidad, en medio de la pobreza, Dios se glorifica en las personas. Si bien es cierto que el Evangelio redime, el Evangelio restaura, el Evangelio da una nueva mentalidad, una nueva perspectiva de vida, pero hay personas que llegan a la iglesia con profundas necesidades, ¿verdad? Y la iglesia poco a poco se va encargando de ayudarles, de enseñarles una nueva forma de, de vida, ¿verdad? Y entonces allí poco a poco se va cambiando, ¿no? Se va aprendiendo a administrar el dinero, se va aprendiendo a ejercer una mayordomía responsable y poco a poco se va saliendo de muchas situaciones. Pero a algunos siervos de Dios les toca pasar por tiempo de necesidad, tiempo de escasez, de pobreza, como en el caso de que yo les estoy hablando la semana pasada, la familia de Juan Wesley, su familia donde él fue criado, ¿no? Su papá Samuel, fueron personas que pasaron grandes necesidades y muchas veces esas necesidades eran a causa del servicio al Señor. Bueno, muchos de nosotros somos pastores, hemos sido pastores por muchos años y sabemos de qué se trata esto, ¿no? No es correcto eso decir que si un pastor es pobre, que si un pastor no es adinerado, no esté bajo la bendición de Dios. Es incorrecto de acuerdo a la palabra del Señor. Con eso estamos, hermanos, muy claros. Juan Wesley escribió cerca de 300 libros y folletos, así que tuvo un ministerio de literatura muy amplio, muy influyente. Muchos de esos folletos eran dedicados a la apologética, a defender la doctrina, la enseñanza de la entera santificación, y otros escritos de Van Wesley eran dedicados al evangelismo, a la evangelización de aquellos que todavía no habían conocido al Señor. Algunos fueron dedicados para el discipulado de las personas, pero en resumen, hermano, tuvo un ministerio de escritura muy amplio, fue un autor muy prolijo, Juan Wesley. Y la mayoría de las ganancias que le produjo esa literatura
la venta de esa literatura, que por cierto eran muy económicas y precios muy populares, él los reinvertía en la obra de Dios. Así que tenemos en Juan Wesley un ejemplo de un ministro, un siervo de Dios, que no usó el Evangelio para enriquecerse, no lo usó para comerciar con la palabra, sino que fue un hombre de una amplia entrega, que entregó aún lo suyo propio para el crecimiento, la extensión del Evangelio. Leí una vez, hermanos, que hubo un invierno muy terrible en los tiempos de Juan Wesley, y la ciudad de Bristol en Inglaterra fue sumamente afectada, así que hubo muchos enfermos, muchos muertos a causa de ese invierno tan terrible, y los pobres eran los que sufrían más. Pero Juan Wesley tenía un grupo de 12 líderes cercanos, es decir, los 12 de Wesley, un grupo muy cercano de sus líderes ayudantes, y él los enviaba a los pobres en la ciudad. Había dividido la ciudad como en zonas, cada uno de estos 12 tenía asignado una zona, y tenía la responsabilidad de llevarle medicinas y llevarle alimentos a los enfermos, a los pobres. Ese era el trabajo de Van Wesley, hermano, ¿verdad? Que es un trabajo bastante admirable, y de ahí nosotros podemos rescatar, podemos tomar esa entrega al servicio de la sociedad. Él además luchó contra los males sociales de su época, ¿verdad? Contra el alcoholismo, visitó las cárceles, con frecuencia visitaba las cárceles y denunciaba el estado caótico, paupérrimo en que se encontraban estos sitios de reclusión de los presos. Lo denunciaba en los periódicos y en sus predicaciones, es decir, era un activista social, por eso se le llama a Juan Wesley el profeta de Inglaterra, ¿verdad? Él trabajó con los huérfanos, que eran muchos en aquel entonces, a causa de las enfermedades y las situaciones de pobreza. Muchas familias habían perdido el cabeza de familia, el padre, y el avivamiento wesleyano se encargó de trabajar con estas familias, de fundar orfanatos. Algunos líderes que surgieron del avivamiento wesleyano hicieron un trabajo enorme, grande en las cárceles. Otro como Jorge Reich, por ejemplo, que también surgió de ese avivamiento, inició la escuela dominical para enseñar a los niños a leer. Así que tenemos un aporte muy grande a la sociedad. Otros lucharon contra la esclavitud, aún desde el seno del Parlamento inglés, ¿no? Contra la esclavitud, contra la abolición de la esclavitud. Entonces, tenemos en Wesley, tenemos en el avivamiento wesleyano una influencia muy grande en la sociedad que le rodeaba. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que tomarlo como algo muy importante para nuestro trabajo hoy en día en la obra del Señor, ¿verdad? Lo que es la transformación social. Nosotros no solamente debemos dedicarnos a la predicación de la palabra, sino acompañar esa predicación con buenas obras, como enseña la palabra de Dios, como enseñaban los apóstoles, ¿verdad? Una iglesia que vaya más allá de las palabras y que pueda encarnarse en la sociedad a través de un trabajo social amplio, no dedicarnos exclusivamente al trabajo social, porque tiene que haber un equilibrio, pero el trabajo social es indispensable y es necesario a la iglesia, y esto rescatamos mucho de Juan Wesley. Entonces tenemos dos cosas importantes esta semana que ver cerca del avivamiento wesleyano, el avivamiento evangélico, ¿verdad? Uno es la importancia que se le dio al discipulado,
con todo ese trabajo de organización de los grupos, como las sociedades, las bandas, las clases, ¿verdad? Las sociedades selectas, todo eso ustedes lo van a estar leyendo allí en el material y van a conocer un poquito más de cerca los que todavía no han tenido la oportunidad de leer acerca de esto. Pero tenemos entonces ese trabajo de discipulado y tenemos además un trabajo social importantísimo que realizó el avivamiento wesleyano. Por otra parte, hermanos, este fue un avivamiento de santidad, ¿verdad? Como sabemos, donde las personas fueron llevadas a una transformación espiritual, a un desarrollo espiritual, a una comunión con Dios, ¿verdad? Profunda, que marcó en ellos una gran diferencia y que les hizo personas a los que se llamaban los enteramente santificados, los que habían tenido la experiencia de la entera santificación, les hizo personas sumamente influyentes también en la sociedad, ¿verdad? Entonces fue un tiempo maravilloso para la iglesia, ¿no? Un tiempo que marcó la historia de la iglesia y fue un avivamiento que no solamente influyó allá en Inglaterra, sino que tuvo repercusiones en América y en otros lugares del mundo, porque también el metodismo también se convirtió en movimiento misionero. Paso del tiempo se convirtió en un movimiento misionero. Entonces tenemos esta semana, hermanos, un estudio muy importantísimo. Les animo para que ustedes se dediquen al estudio de este tema esta semana. Y nuevamente, hermanos queridos, les reitero mi apoyo, mi disposición de apoyarles y ayudarles en cualquier contratiempo que se les esté presentando en cuanto a sus tareas, a sus responsabilidades, que a veces se presentan por ahí situaciones que no nos permiten cumplir a tiempo con una X tarea, y quiero reiterarles, hermanos, que estoy para apoyarles, para ayudarles y también para orientarles, ¿no? Cualquier cosita que yo vea en la tarea que no está de acuerdo, ¿verdad? Que no es conforme a la doctrina, a la palabra, a nuestro pensamiento, yo voy a estar poniéndole una notita y más o menos enrumbando, ¿no? Perdonen que tal vez no he participado con mayor dedicación en los foros, el compartir con los estudiantes, pero también tengo otras tareas, otras ocupaciones y eso me lleva a veces a poder compartir un poquito mi tiempo entre las diferentes asignaciones que tengo. Pero ahí estoy, hermanos, tratando de ofrecer lo mejor para la gloria del Señor. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Les deseo una semana de un buen aprendizaje. Muchas gracias.